Gracias a todos por estar aquí. Gracias también a ti, Georgina, por lo de experta. Bueno, la verdad es que tratamos de ir aprendiendo cada día. Yo creo que el mundo de recursos humanos es un mundo gigantesco y siempre hay algo que aprender. Así que yo feliz y encantada, además, de poder compartir esta sesión con ustedes. La verdad es que el tema que vamos a conversar hoy día yo creo que tangencialmente a todos nos ha tocado en algún minuto de nuestra vida, sobre todo hoy día porque el mundo está cada vez más exitista, nosotros cada vez nos exigimos más también a nosotros mismos y eso a la larga genera ciertas inseguridades y ciertas cosas con las que no nos sentimos tan cómodos. Y muchas veces no logramos clasificarlas adecuadamente y tampoco sabemos cuál es el impacto que eso va a tener en nuestra empleabilidad. Entonces, probablemente muchos de ustedes han oído hablar del síndrome del impostor, pero no tienen tan claro de qué se trata. Entonces, en la conversación de hoy vamos a aclarar de qué se trata, les voy a contar un poco cuáles son los efectos que tiene en el mundo laboral, en los procesos de empleabilidad de cada uno de nosotros, y finalmente también les voy a contar un poco de qué hacer desde las compañías y desde nosotros mismos para mejorar y eliminar o disminuir el efecto del síndrome del impostor. Primero, los invito a todos a que en el chat pongan su link de LinkedIn, aquellos que tengan perfil en LinkedIn, porque también esta es una instancia en la que nosotros podemos hacer networking. Hoy día, en estos formatos digitales, es muy difícil ponerse en contacto con las personas, entonces también es una instancia para que nos conozcamos, compartamos experiencias y además hagamos red, que eso es lo que yo creo que el objetivo fundamental de este tipo de sesiones es que nos conozcamos y hagamos red. Somos todos usachinos, probablemente todos tenemos algún vínculo con la universidad, entonces, qué bueno conocernos en ese contexto. ¿Partimos entonces? ¿Sí? Sí, dale nomás. Les voy a compartir entonces mi pantalla y partimos. Bueno, como les decía, el tema del síndrome del impostor es una cuestión muy contemporánea, de la que se viene hablando mucho en el último tiempo, pero me gustaría comentarles que esto se viene estudiando más o menos hace 40 años, un poquito más incluso. Y la verdad es que en este contexto, muy poco de nosotros podemos saber si efectivamente hemos sido víctimas o no de este señor que nos acompaña. Pero antes de eso, les voy a hablar un poquito de Who & Co, que es la compañía en la que trabajo yo hoy día. Bueno, Who & Co es una compañía de soluciones del mundo de recursos humanos, en donde nosotros lo que hacemos básicamente es ayudar a todos aquellos que necesiten ayuda en la gestión de recursos humanos, tanto a nivel personal como a nivel corporativo. Nosotros hacemos headhunting, hacemos consultorías de recursos humanos, tenemos un programa de desarrollo de carrera y además coaching. También tenemos una línea de desarrollo de capacitación y cuando podíamos juntarnos y estar en contexto normal, no de pandemia, hacíamos eventos corporativos también. Bueno, hoy día nuestro objetivo como compañía es entregar la mejor experiencia siempre y tener siempre también la mejor entrega. ¿Ya? Les voy a contar un poquito de mí. Bueno, yo hoy día me defino como una profesional que logró definir hace súper poco, en realidad, qué es lo que yo quería como desarrollo organizacional, o sea, como desarrollo profesional en mi carrera, ¿ok? Soy mamá, hoy día soy esposa, soy hermana, soy hija, soy amiga, tengo los mismos roles que tenemos cada uno de nosotros en la vida, ¿ya? Estudié en la Universidad de Santiago la carrera de Tecnología en Administración hace varios años atrás ya, y también estudié Ingeniería Comercial, y he trabajado toda mi trayectoria en el mundo de recursos humanos. Porque la verdad es que a mí me mueve mucho ayudar a las personas a crecer dentro de las compañías y a desarrollar sus talentos. Partí trabajando en el área de recursos humanos en empresas multinacionales, ligadas al mundo de la minería. ¿Y por qué les cuento esto? Porque la verdad es que en el mundo multinacional uno ve como las mejores prácticas, que todo el mundo es rockstar, cuando tú partís trabajando en este mundo, y ahí empecé a sentirme un poco insegura con mis conocimientos. Yo diría que la primera vez que puedo tener certeza de haber sentido el síndrome del impostor fue cuando yo
creí que profesionalmente estaba capacitada para hacerme cargo de liderar un equipo de recursos humanos y quise participar en un proceso de selección en el Estado. Estos procesos son súper largos y normalmente uno se ve enfrentado a estas situaciones como de evaluaciones masivas y donde yo cada vez que salía de una evaluación decía, no, no me van a seleccionar. Y pasé por este proceso completo y finalmente sí me seleccionaron. Y cuando me seleccionaron me dio un susto. Yo dije, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué hago ahora? Es como, ¿de verdad me van a sentar ahí a trabajar? Bueno, y efectivamente esa fue mi primera experiencia de jefatura que estuvo súper llena de desafíos. Pero la verdad es que nunca me sentí tan cómoda ahí. Siempre sentí esta sensación de que me iban a pillar en cualquier momento, de que yo estaba haciendo una estafa y que en cualquier momento se iban a dar cuenta de que yo no sabía todo lo que yo decía saber y me iban a sacar. Entonces, la presión fue tanta que finalmente tomé la decisión de moverme al mundo privado nuevamente. Y busqué un rol menos expuesto, según yo. Me fui a trabajar a una universidad importante privada y me fui con un rol un poquito más junior de jefe de desarrollo organizacional y de capacitación y selección. El problema es que esta universidad estaba en un conflicto interno que yo desconocía y al poco andar, 2, 3 meses, la directora de recursos humanos que había renunció. Y el rector tomó la decisión de dejarme a mí a cargo del área de recursos humanos, como directora de recursos humanos. Según yo, en ese minuto, porque no tenían a nadie más que dejar. Bueno, eso también es un efecto del síndrome del impostor, ojo con eso. Y de ahí empecé a transitar entre una y otra compañía, hasta que llegué a una compañía muy grande de telecomunicaciones, pero también apareció el deseo de ser mamá en mi vida. Entonces, llegó un punto en el que no podía con esto de dejar el corazón en la casa y el cerebro en la pega. Entonces tomé la decisión de dedicarme a un rol que iba a ser súper enriquecedor para mí en ese momento, que era la maternidad, ser mamá de mi hija Francisca. Y al año siguiente, además, quise tener otro bebé. Entonces, siempre tuve esta sensación de incomodidad, porque como venía tantos años trabajando, me costaba salir del mundo laboral y sentir que estaba haciendo lo correcto. Mi neurona me decía que yo tenía que estar en el mundo laboral, pero mi corazón me decía que tenía que estar en mi casa y fue una sensación muy incómoda. Bueno, decidí volver al mundo laboral. Y cuando decidí volver al mundo laboral, tuve que hacer esta definición de qué es lo que quería profesionalmente para mí, con todas estas inseguridades y con todas las cosas que me llenaban en ese momento, entendiendo además que había estado mucho rato fuera del mercado. Y fue así como empecé a transitar entre una y otra consultora, entendiendo que lo que yo quería era hacer consultoría, ayudar a las personas a desarrollarse y a sentirse felices con lo que hacían. Y así es como que me convertí al mundo del coaching y hoy día estoy ayudando a profesionales a encontrar sus destinos. Entonces, todo lo que le he contado tiene que ver con los efectos del síndrome del impostor. La verdad es que yo diría que el síndrome del impostor, una vez que uno lo identifica, lo acompaña el resto de la vida. Pero uno tiene que ser astuto para bajarle el volumen y poder gestionar su carrera igual a pesar de sus miedos. Entonces, ¿qué vamos a conversar hoy día? ¿Qué es lo que es efectivamente el síndrome del impostor? Algunas cifras y consecuencias de este síndrome en el mercado laboral, cómo lo podemos enfrentar y finalmente vamos a leer algunas preguntas relacionadas con esto que ustedes me quieran formular, pero también los invito a, si quieren interrumpirme, háganlo, no tengo ningún problema. Ustedes levantan la mano o ponen su pregunta ahí, o simplemente piden abrir su micrófono para que los escuchemos y nos cuenten cuál es su duda, qué experiencia han vivido al respecto, porque la idea es que interactuemos, que esto no sea un monólogo, que podamos conversar acerca de este interesante tema. ¿Ya? Bueno, les cuento entonces qué es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor aún no está definido como patología clínica, ¿ya? ¿Por qué no es así? Porque la verdad es que a pesar de que se viene estudiando hace muchos años, no tiene un tratamiento médico asociado, por lo que hoy día no podríamos decir que hay algo que lo pueda solucionar. Pero sí sabemos que es un trastorno psicológico que le impide a las personas visualizar y asimilar sus logros, ¿ya?
Se han realizado distintos estudios en distintas partes del mundo, principalmente en Estados Unidos, en Latinoamérica y en Europa, y hemos llegado a la conclusión, por ejemplo, de que el 70% de la fuerza laboral de los profesionales estadounidenses reconoce haber sentido el síndrome del impostor alguna vez en su vida. Y evidentemente es más común y frecuente en las minorías y también en las mujeres. ¿Ok? En España también pasa que 9 de cada 10 jóvenes profesionales entre los 20 y los 45 años dicen que en algún minuto se han sentido una verdadera estafa. ¿Ya? En un estudio realizado con profesionales exitosos, al menos el 33% de ellos reconocieron que en algún momento de su desarrollo laboral sintieron no ser merecedores de un ascenso. ¿Ok? Bueno, ¿y por qué pasa eso? Porque es difícil para una persona que está sintiendo el síndrome del impostor eh, reconocer sus logros y sus éxitos. Entonces, suelen sentir que no lo merecen, ¿ok? Y esto evidentemente va a perjudicar tu área de desempeño y además tu proyección de empleabilidad. ¿Por qué? Porque tu desarrollo de carrera se va a ver disminuido. Hay casos en donde las personas no están dispuestas a recibir ascensos o a proyectar su carrera profesional porque sienten que no son capaces, ¿ya? Generalmente está asociado a perfiles profesionales muy detallistas, muy perfeccionistas y muy autoexigentes. Existe una correlación súper alta entre también un problema de autoestima baja y faltas de confianza. O sea, los perfiles que más tienden a manifestar el síndrome del impostor están asociados a esos dos patrones. ¿Ok? ¿Por qué está más presente en las mujeres? Porque las mujeres tenemos este problema de que tenemos la multifuncionalidad de roles, en donde en una gran parte de nuestra vida tenemos el rol maternal o de dueña de casa o de jefa de familia que cubrir, entonces tendemos a sentirnos inseguras con todos estos roles y no queremos más carga. De ahí es que las personas, las mujeres sienten que no son capaces de asumir más responsabilidades. Bueno, y en el ámbito laboral es mucho más evidente en las mujeres que en los hombres, ¿ok? Pero a pesar de que se ve más en casos de mujeres que en hombres, o en casos de minorías que en la población normal, esto nos está pasando a todos, ¿ok? Y en mayor o menor medida. El punto es que el efecto del síndrome del impostor puede durar como mínimo 6 meses. Lo más grave sería que te acompañara el resto de la vida, ¿ok? ¿Cómo me doy cuenta entonces que estoy siendo víctima de este señor impostor? Bueno, tenemos aquella voz interna negativa en que empieza a invadir ciertas decisiones laborales. No voy a ser capaz de hacer esto. No, en realidad yo debería dejar que alguien más lo viera. O tratar de que la gente me vea lo menos posible en un ambiente laboral. La necesidad constante de estar comprobando el trabajo que he hecho. Cuando yo me empiezo a poner obsesivo con las revisiones antes de entregar un trabajo, cuando siento inseguridad y verifico y verifico y verifico los datos para asegurarme que lo que estoy haciendo es adecuado, podría tener algunos indicios del síndrome del impostor. El evitar estar en la palestra, evitar tomar responsabilidad, evitar tomar liderazgos. Hay personas que tienen todas las capacidades para ser líder, pero rehúyen hacerlo porque les da susto, les da miedo, creen que no saben ser un buen líder. ¿Ok? El también entender que lo que te están dando en términos laborales es casi un regalo, porque como no te lo mereces, tú empiezas a sobrecompensar. Es decir, empiezo a quedarme trabajando hasta más tarde o me comprometo con proyectos quizás que no tengo la capacidad de abordar y no le pongo límites a mi trabajo, a la carga laboral. Eso también es una señal de que podrías tener el síndrome del impostor. Sentimientos de inseguridad y miedo a ser descubierto. Esto es decir, alguien se va a dar cuenta de que yo no sé todo lo que sé. Alguien va a poner en duda mi conocimiento. ¿Ok? El internalizar el exceso y culparte por los errores de otros. Es decir, no, primero, no reconocer mis logros y diluirlos en el público o en el equipo, y además echarme la culpa incluso por cosas que no tienen nada que ver conmigo.
¿ok? Y claramente esas personas que dicen, no, si en realidad esto fue suerte, o la verdad es que fue justo el momento adecuado en el que yo me di cuenta y por eso pasó. Y reconocer un mérito o un éxito relacionado más con la casuística que con el trabajo duro o con el esfuerzo que yo hice para conseguir un logro. Evidentemente eso va a provocar que tú lo minimices. ¿Ok? Me gustaría escucharlos ahora y saber si a alguno de ustedes le suena alguna de estas frases o bien se han dicho alguna vez algo parecido. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Sí? Hola Santiago. Hola, hola, dama. Disculpe, yo soy psicólogo igual, soy psicólogo organizacional de todas maneras. Ya, ¿Y sabe qué? Eso que usted señala a mí igual me pasa, dado que yo recién egresé hace poco de la carrera. ya, Entonces, de repente, si bien uno estudia harto, igual yo tengo mi trabajo ahora y todo, de repente me pasa que como que me cuestiono y además generalmente yo igual he tratado de hacer ayudantía y cosas de investigación, entonces como que igual de repente me exijo mucho. Y varias veces me pasa que como que me siento incapaz de hacer más cosas que yo digo, no es tan difícil, pero como que no doy el salto o digo, no, capaz que no sé y me pongo a leer de nuevo un libro. O después me pongo a buscar un curso, o después me pongo a buscar a alguien que sepa más que yo, como por ejemplo ahora esta charla, para tratar de sacarme como esa de fantasma, por decirlo. sí. Gracias Santiago por compartir tu experiencia. Mira, te cuento, en el mercado laboral actual es, bueno, y lo vamos a ver un poco más adelante, es mucho más común también el sentir la presencia del síndrome del impostor en profesionales jóvenes, porque tienen esta sensación de que tienen que estar validando permanentemente cuánto saben en el mercado, porque quieren compensar con esa validación su falta de experiencia o su falta de training en el mercado laboral. Entonces, suele ocurrir que en los primeros años de nuestra formación profesional o desarrollo profesional uno tenga a sentirse cada vez más inseguro, porque te enfrentas a personas que evidentemente van a saber un poco más que tú y a ti te da miedo que ellos evidencien que tú sabes más. Ujú. Pero como les decía, Sí. sí, dime. Ah, no, sí, sí, en realidad eso de que Ah, igual ya. como el tema de la experiencia, sí, no, estoy totalmente de acuerdo, se lo agradezco. No, gracias a ti, Santiago. Entonces, nosotros escuchamos dentro de los procesos de selección frases como esta, o personas que cuando han sido seleccionadas se asustan y nos dicen, oye, yo creo que me están evaluando mal, o de verdad, ¿ustedes creen que yo puedo? Uno, en general, en los procesos de selección establece algún nivel de cercanía con los candidatos y suele ocurrir que te mencionan las cosas como esta y uno se empieza a preocupar, porque cada vez es más común. ¿Alguien más quiere hablar? Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, quisiera plantear un poquito mi experiencia. La verdad es que esto me identifica bastante. Tengo 28 años y unos 4 años de carrera en recursos humanos también. También soy tecnólogo en Ujú. administración de personas. Ya. Así que ahora hace 7 meses tomé un rol en una compañía importante del rubro minero, vivo acá en Ya. Calama, y me ha pasado eso, yo creo que cada día, en estos 7 meses que llevo, cada desafío nuevo que se me plantea, para mí es de cierta forma una tortura, porque tengo mucha inseguridad durante todo el proceso de preparar algún producto entregable, y al Ya. momento de efectivamente entregarlo, me felicitan, encuentran que está súper bien, pero yo durante todo el proceso previo eh, me torturo constantemente y eso de verdad es súper desagradable, así Sí, que me claro. identifica mucho esto y me gustaría también conocer quizás maneras de poder controlar un poco este síndrome del impostor. Así Por que gracias por supuesto. Para gracias allá vamos. sí, gracias por la instancia. Ya, Camila, gracias a ti. Mira, la verdad es que, como les decía inicialmente, yo creo, en mi caso en particular, yo creo que a mí el síndrome del impostor me ha acompañado permanentemente. Es como un pequeño enano que tengo ahí hablándome permanentemente, pero uno puede aprender a bajarle el volumen y empezar a escuchar su corazón más que escuchar esto. ¿Ok? Sigamos entonces. Les voy a contar entonces
cuáles son los efectos en el mercado laboral del síndrome del impostor. ¿Ok? Por ejemplo, en los procesos de selección, el 60% de los postulantes a un proceso de selección cree, al momento de postular, que no va a ser seleccionado. A eso nosotros le llamamos expectativa de fracaso. También pasa en los procesos de selección que los hombres postulan a roles que ellos, cuando determinan y miran los requisitos del rol en términos de competencias, habilidades y experiencia, se dan cuenta que no los cumplen todos, pero postulan igual. Y las mujeres, que son más, digamos, asiduas a tener el síndrome del impostor, hacen el mismo ejercicio, disculpen, pero solo cuando han cumplido el 92% en promedio de las expectativas del cargo. ¿Ok? Los postulantes también, cuando evalúan posiciones, son mucho más severos con su grado de competencia para aplicar. Es decir, se descartan por muchos menos factores que una persona que está en pleno, como digamos, confianza en su rol, ¿ok? 5 de 7 personas con este síndrome desertan de un proceso de selección en el que están participando. Y además recibimos el doble de rechazo de ofertas laborales por parte de mujeres que de por hombres. Eso, por ejemplo, ¿cuándo ocurre? Cuando uno llama a un candidato o a una candidata para ofrecerle por participar en un proceso, las mujeres más veces nos dicen, no, gracias, estoy súper cómoda donde estoy, no, la verdad no me interesa cambiarme de trabajo. Los hombres son más asiduos a explorar. ¿Okay? Obviamente, este tipo de resultados va variando por industria, por países, por roles y por niveles de seniority. ¿Ya? Ahora, cuando en el proceso de selección llegamos a la etapa de la negociación salarial, un hombre y una mujer que actualmente esté trabajando y recibe una oferta laboral, un hombre va a evaluar cuánto gana y va a pedir entre un 25 y un 30% más de lo que está ganando hoy día. Una mujer pide entre un 10 y un 15% e incluso se cambia por las mismas lucas. ¿Ok? Cuando las mismas personas están sin trabajo y reciben esta oferta de trabajo, un hombre igual va a pedir un promedio de un 15% más de lo que ganaba anteriormente o lo mismo. Y una mujer negocia máximo un 10% o incluso está dispuesta a bajarse su renta para calzar con la posición. ¿Ok? Los hombres consultan un 35% más los beneficios asociados en un nuevo rol que las mujeres. Entonces me gustaría escucharlos ahora con estas dos reflexiones que hicimos de los procesos de selección, si a alguno de ustedes les ha pasado algo parecido. Si ustedes se han visto discriminándose a sí mismos para aplicar a un proceso de selección o bien pidiendo menos lucas de las que creen que debieran ganar. No se escucha. Le habla Santiago, no. Hola, Santiago. Mire, disculpe, a mí lo que me pasa de que sucede que como hoy en día lo que yo veo por lo menos es que igual hay harta competencia. Entonces, Sí, en eso, bueno, cosas que uno ve, por ejemplo, que salen noticias en los diarios o en otras partes, de que hay ya. personas que tienen más experiencia que uno. Entonces, como de repente uno, quizás ellos tienen 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, uno piensa, quizá a mí no me van a considerar o de alguna forma ya estoy como descartado y nulo por el hecho de que no he tenido aún la oportunidad o la instancia para de alguna forma poner en juego la habilidad que uno tiene. Sí, claro. Pero, Eso. a ver, ¿qué cosas podría yo aclararte? Por ejemplo, tú que también eres del mundo de recursos humanos, sabes que cuando uno analiza un perfil de un candidato, revisa efectivamente sus competencias y su experiencia, pero también revisa los factores de personalidad y los motivadores. Y esas cosas son tan relevantes como la competencia y la experiencia. Entonces, cuando uno va a postular, no solamente se está mostrando en términos profesionales, también se está mostrando como persona. Y podríamos decir que cuando uno se enfrenta a un proceso de selección, en la toma de la decisión, muchas veces la competencia y la experiencia no son los principales gatillantes de la selección. A veces
los motivadores y la personalidad de una persona puede ser más atrayente incluso que su experiencia. ¿Cierto? Sí. Acá, ¿Sí? Pame. Sí, mira, en el ¿Sí? chat tenemos dos comentarios. Voy a leer el comentario de Patricio porque él mencionó tener problemas con su micrófono. Mira, dice, Perfecto. a mí me pasa que siento todo esto porque simplemente no encuentro trabajo en ninguna de las dos cosas que estudié. Entonces siento que no soy lo suficientemente bueno como para siquiera tener un trabajo en lo que estudié. Él estudió técnico en diseño gráfico y museología. Y tenemos otro planteamiento de Diva Z, que quizás lo podemos o la podemos invitar, que nos plantee su pregunta. ¿Estás Hola, por ahí? sí, Por soy ahí. David, de Era Hola, Ibaceta, David. que Hola, decía, Pamela, me parece muy interesante el tema, ¿ya? Ujú. Evidentemente me vi reflejado en algunas de las preguntas que planteabas, ¿ya? Y en mi caso personal, me ha pasado que el impostor me ha hecho de pronto ver gap entre en los roles que entrega el mercado y Ya. tener que hacer un nuevo curso o adquirir un nuevo conocimiento. Y yo estaba impregnado de esa creencia, y ahora, último año, yo ya soy un poco senior, digamos, tengo 43 años, soy ingeniero Estamos civil por ahí más o menos. de estudio, y en un principio me pasaba eso, y tenía muy afianzada esa creencia, yo creo que un poquito por el impostor que nos has contado, y hace poco en unos procesos de coaching que afortunadamente el mercado ha liberado los precios de eso, afortunadamente hay más. Sí, se ha democratizado el coaching, que eso es lo bueno. Sí, qué linda frase, me encantó tu frase, democratizado. O sea, hace 10 años atrás era impensado eso, pero Sí. quería comentar que me sucedía eso. Y hace poco me pasó unos procesos que me decían, mira David, ¿sabes que a veces te contratan por tus aptitudes? Tal lo que tú mencionabas, Pamela. Y toma en cuenta eso. Y uno que de pronto es medio ingeniero dice, claro, si integro mi conocimiento, mi experiencia, y reconozco mis aptitudes, puedo ser, digamos, un tipo de profesional que requieren en algún tipo de organización. Pero mi preguntita iba hacia lo que había mencionado ahí, Georgina, era ¿a qué pasa en situaciones de incerteza? Si nuestros pensamientos del impostor se potencian. Yo sé que es un largo camino de conocerse, de quererse también, de haber un lado también ahí emocional, pero quería saber eso porque en los tiempos de ahora la incerteza como que se potencia más, se abren más mercados, a la Por automatización, supuesto. los profesionales de tecnología, estamos abiertos también a que entren nuestros hermanos de Latinoamérica, entonces suceden muchas, nos empezamos como sociedad a impregnar de creencias, y a veces interpreto yo desde mí, que nuestro impostor empieza más que a crecer que a achicarse. Claro que sí. Gracias, David. Mira, yo creo que efectivamente, como tú dices, hay situaciones de mercado que van a generar que se potencie aún más esta sensación del síndrome del impostor. Hoy día, particularmente, todos sabemos que el mercado no está fácil y tenemos esa sensación de que no lo está. Pero también es cierto que existen tantas oportunidades en el mercado y tantas empresas que necesitan talento. Y te podría decir desde la mirada del hunting y de la mirada de las áreas de recursos humanos, hoy día se hace cada vez más difícil encontrar ese talento, porque el talento no se muestra. Y el problema que hay es que por un lado tenemos los requerimientos de las organizaciones y por otro lo que los candidatos, los profesionales debieran ofrecer. El punto es que los profesionales no tienen tan claro qué es lo que ofrecen y las empresas no tienen tan claro qué es lo que necesitan. Entonces se produce una asintonía de información. ¿Te fijas? Pero yo creo, y soy una plena convencida de que los espacios existen, pero uno tiene que empezar a afinar su forma de buscar. Porque no todas las compañías necesitan un rockstar, no todas las compañías necesitan a alguien que sea quizá un muy buen elemento técnico, quizás necesitan a alguien que tenga más habilidades blandas, en otras compañías van a querer más el conocimiento técnico. Entonces, finalmente, espacio para mostrarse hay. El problema es cuánto creo yo que valgo y cuál es mi valor. Y si ese valor yo lo tengo un poco impactado por mi baja autoestima o por mi falta de confianza, evidentemente no me voy a mostrar adecuado. Y si no te demuestras bien, no te van a encontrar. Eso. Pamela, qué relevancia a mí me ha pasado que lleva un tiempo, o sea, cuando yo salí al mercado, habían dos canales principales que nos decían para encontrar trabajo. Uno era los referidos o pituto, ¿ya?
y el otro era ir a la empresa y entregar el currículum. Posteriormente me tocó vivir la evolución de los portales de trabajo, Claro, y ahora me he encontrado con una situación, con un escenario como planteas tú, de que han cobrado mucha relevancia los headhunters, mucha relevancia, como intermediarios de, como decías tú, de por un lado, qué demanda de puestos tienen las empresas, y por otro lado, los profesionales que queremos difundir nuestra oferta o propuesta de valor. Y me llama mucho la atención de cómo en el último tiempo han cobrado una relevancia de mucha magnitud de parte de los headhunters. Ahora, claro. es los nuevos tiempos que nos estamos adaptando todos, creo yo. Pero puedo contarle acá a la audiencia que he visto que hay jóvenes que están recién saliendo, que 10 años atrás esto no era tan así. Y estamos de alguna manera, los seniority, o los que no nos creemos tan jóvenes, adaptándonos también a esto, porque me ha pasado, he visto casos de colegas que llevan 20 años trabajando y me dicen, David, ¿cómo hago el currículum? Claro que sí. Entonces, he visto esos escenarios y les planteo, mira, busca un headhunter, ahora está LinkedIn, afortunadamente hay webinar, métete, el conocimiento está para todo, y si necesitas más urgentemente y quieres resultados inmediatos, plantéate contratar a un profesional de headhunter, porque son los intermediarios que hoy en día tienen mayor relevancia. No sabemos cómo irá a ser en 5 años más, pero por hoy Exacto. día esa Mira, es mi visión. yo creo que hoy día en particular el mundo del headhunter en esta situación hasta está siendo un poquito golpeado. Primero, porque las empresas no tienen los presupuestos que tenían antes para contratar headhunters que le interpretaran sus necesidades. Ajá. Segundo, es cierto también que las compañías hoy día que están despidiendo gente por producto de sus reajustes de presupuesto y por esta reorganización que se ha tenido que provocar con la pandemia, es muy feo que una empresa esté por un lado sacando personas y por otro lado contratando. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todos los procesos de selección que hay en el mercado, y hay muchos, se están llevando de manera muy confidencial para generar, como le digo, digamos, cuidado de la imagen corporativa de las compañías. Entonces, hoy día, primero, como les digo, el mejor mensaje es aprendan a buscar, y segundo, también aprendan a mostrarse, porque oportunidades hay. Y no todo el mundo, como les digo, está buscando al rockstar. Todos tenemos necesidades distintas, nosotros como profesionales, y también las compañías. Piensa que las compañías pasan por distintos momentos históricos. Hoy día deben haber compañías que están creciendo, hay otras que están ajustando sus presupuestos, hay otras que están migrando de negocio, y para cada una de ellas, de esas etapas, necesitan profesionales con características distintas. No todos buscan lo mismo. Entonces, si uno cuando hace la revisión de los requisitos de una posición para aplicar, dice, en realidad no cumplo con todo, o yo creo que no podría aplicar, inténtenlo igual. De repente, las habilidades blandas o aquellas características de personalidad o motivadores y intereses son lo que la empresa está buscando. Evidentemente no lo publican así, pero eso ustedes se van a dar cuenta en el proceso de selección. Entonces la invitación es a tomar el desafío y a no hacerle tanto caso al impostor que te está diciendo, no, en realidad no te va a ir bien. Dale. Ya lo más que vas a recibir es un no. Y eso ya lo sabes. Gracias, Pamela. Muy enriquecedora tu respuesta. Gracias, Georgina, por la oportunidad. Cedo el espacio. ¿Continuamos entonces o alguien más quiere preguntar algo? Gracias. En el chat tenemos un comentario de Andrés ¿Ya? que alude a cuando conversabas en relación a la pretensión de renta y menciona, dice, por ejemplo, en páginas web como chiletrabajo.cl tú puedes ver cuántas personas están postulando a una oferta determinada, más de 300 personas en algunos casos, y el promedio de la expectativa de renta solicitada. Por este motivo, finalmente se impone la ley de la oferta y la demanda y nos vemos obligados a disminuir nuestra expectativa para ser considerados. Yo no sé si Andrés nos puede comentar un poquito si él vivió esta experiencia o quiere profundizar un poquito más en el comentario. Andrés, ¿estás por ahí? Andrés a la una. Parece que no. Efectivamente, dice. Entonces, si quieres plantearnos, abrir tu micrófono. Dice, efectivamente es así, pero
Ya. No, por último lo podemos conversar después Sí. al final. Avanzamos. ¿Sí? Ya. Sigamos entonces. Bueno, ¿y qué es lo que pasa una vez que ya has sido seleccionado y te incorporas al nuevo rol? Bueno, les cuento que estos chicos que trabajan en Amazon, Facebook, Microsoft y Google, que uno siempre tiende a pensar, estas compañías trabajan con lo mejor que tiene el mercado en términos de tecnología, son tremendos profesionales. Bueno, todos ellos reconocen haber padecido el síndrome del impostor. Se hizo una encuesta por Blind, la plataforma de redes sociales anónima de profesionales, que recopiló la información de más de 10.000 empleados de estas empresas. Y se dieron cuenta que el 58% de ellos admitió que en algún momento se había sentido un fraude. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque hay industrias en las que es más recurrente sufrir el síndrome del impostor que en otras. Sobre todo en aquellas industrias en donde uno trabaja con intangibles. Cuando tú lo que estás vendiendo, lo que estás entregando es un servicio, o en los roles en donde tú entregas un servicio y no entrenes un producto concreto, es mucho más probable que aparezca el síndrome del impostor porque internamente sientes que estás vendiendo humo. ¿Ok? El 86% de los jóvenes entre 18 y 34 años de edad admitieron haber sentido en el último año que no merecían un puesto de trabajo y que finalmente estaban ahí casi por llenar las expectativas de que él lo había contratado y para no quedar mal. El problema con esto es que el 20% de las personas que padecen el síndrome del impostor, aunque siempre tengan esta duda de que se sienten capaces y que lo voy a relacionar con los que nos comentaba Carla, funcionan súper bien y son súper productivos. Y en sus puestos laborales, la gente, el entorno no se da cuenta de que tienen este problema y pasan completamente desapercibidos. ¿Ok? Entonces, yo les podría decir que hoy día en el mercado en general, las personas que son víctimas del síndrome del impostor se pueden demorar 4 meses más en encontrar un trabajo que una persona que no lo tiene. Por todos estos efectos, porque efectivamente no postula adecuadamente a las posiciones, porque siempre está con la duda, no da buenas entrevistas, porque se ve inseguro en estos procesos, y finalmente cuando ya está llegando podría hasta desertar del proceso. ¿Ok? El 30% de los estudiantes universitarios hoy día tienen sentimientos del impostor. Y un 28% de estos estudiantes que fueron encuestados estaban con cuadros clínicos de estrés. ¿Ok? Porque claramente hay una relación entre ambas cosas. La sobreexigencia que uno se genera con el síndrome del impostor te va a llevar a un cuadro de estrés. Porque estás permanentemente presionándote. Y digámoslo, que no hay peor empleador que uno mismo. Entonces, si alguien te va a exigir, ese vas a ser tú y probablemente sin límite. ¿Ok? El principal predictor para un problema de estrés en los estudiantes, por ejemplo, de medicina, era identificar si tenía algún rasgo del síndrome del impostor o no. ¿Ok? Menos de un 5% de las mujeres en Chile está en roles de alta dirección pública, o sea, alta dirección en las empresas. Eso es una realidad, todo el mundo sabe que en la estructura jerárquica en las compañías cada vez menos, o sea, mientras vamos ascendiendo cada vez se ven menos mujeres. Y en los directorios, hoy día la presencia femenina es muy baja. Y si Chile decidiera incorporar la cuota de 50 y 50, es decir, tener la misma cantidad de mujeres que hombres profesionales dentro de una organización, nos vamos a demorar 100 años en cumplirla. Y no solamente porque no haya mujeres profesionales. Ojo, esto impacta a todo nivel. Probablemente las hay, pero no van a querer tomar los retos, no van a querer emplearse. Entonces, es algo que va a hacer que nuestro mercado laboral, y aquí está la relación que yo les decía, cuesta encontrar el talento. No es solo que no hayan profesionales buenos disponibles, porque estos profesionales con el síndrome del impostor se empiezan a esconder. Entonces, para aquellos que estamos en el mundo de recursos humanos y en el mundo del hunting, es súper difícil verlo. ¿Ok? ¿Y qué podríamos hacer? No sé si alguien quiere comentar algo antes de que les dé un poquito de qué podemos hacer para resolverlo. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Sí?
Mira, yo estoy Hola, escuchando Walter. atentamente. Sí, bien, bien. Yo soy egresado de la Escuela de Ingeniería Industrial de hace ya 15 años, tengo 45 años ya. Y Oh, bueno, ahora estoy haciendo un posgrado acá, justamente en la misma universidad, una ok. maestría en gestión de la innovación. Después de Ujú, 15 años volví a la academia. Y bueno, estoy participando activamente en muchas actividades que ustedes están desarrollando, en este caso los egresados, y bueno, también en el caso del posgrado también tengo actividades ujú. que estoy desarrollando. Mira, me llama la atención mucho porque yo a partir de, yo estudié dos ingenierías. Mi primera ingeniería fue ingeniería informática en la Universidad del Biobío en el año 91. Ya. Y después de eso trabajé un tiempo y en ese periodo yo sentí mucho ese síndrome del impostor porque justamente, a pesar de que siempre fui destacado en la universidad o en el colegio, Ujú. eh, no encontraba que no tenía las competencias para poder desempeñar roles mayores. Entonces estudié ingeniería civil industrial en la Universidad de Santiago mientras trabajaba. Ya. Saqué mi segunda carrera y ahí también me pasó lo mismo que cuando salí a los 32 años, egresado, y ya tenía 7 años de experiencia laboral en la parte informática. Entonces también Claro. me costó un poco insertarme en el mundo industrial porque ya era un tema más de gestión, entonces a uno lo veían como técnico, como yo programaba, diseñaba sistemas. Fui uno de los fundadores del portal inmobiliario, que en ese momento se llamaba Virtual Market. Ah, Entonces estábamos recién entrando al mercado inmobiliario con sistemas, y entonces yo venía ya. con una carrera ya bien fuerte en informática y en la parte que trabajé en Sonda. Bueno, Claro. en todo caso, entré a estudiar esa carrera y empecé a desarrollar, bueno, ahí vi otro mundo, y después cuando volví a insertarme en el mundo laboral, ya me dediqué a la consultoría y ahí ya fui tomando roles y desempeñando responsabilidades mayores hasta ser gerente de área y gerente general. Trabajé en Holanda, entonces ahí ya armé todo y desarrollé miles de habilidades blandas: la retórica, la motivación, el liderazgo, y también me puse a estudiar mucho psicología porque entendí que la psicología era importante para justamente adquirir habilidades conductuales, Sí, etcétera. claro. Entonces entiendo muy bien las teorías y los marcos teóricos de la psicología. Entonces me llama mucho la atención porque esto es como contrario al efecto Dunning-Kruger, que también es un efecto que ustedes manejan muy bien. Exactamente. Es el antítesis del David Kruger. Exacto, y eso yo lo viví mucho porque generalmente cuando trabajaba siempre me daba cuenta que en ese tiempo yo tenía 30 y era consultor ya, veía que los Walter, gerentes que tenían, disculpa, ¿le explicamos a la audiencia qué es el Dunning-Kruger? Porque, bueno, sí, bueno, nos entendemos, pero efectivamente, el efecto Dunning-Kruger es el que la persona hace parecer tener más habilidad de la que realmente tiene. Esto, y ahí estamos hablando efectivamente del vendedor de humo. Esas personas que son sí, muy eficientes en venderse, pero en realidad de sustento tienen muy poco. eso, y eso yo ¿Cierto? lo viví mucho, eso fue Ujú. exactamente, y eso fue lo que yo viví mucho cuando era consultor, porque veía gerentes y personas que tomaban roles porque yo trabajaba en proyectos, entonces había que llamar equipos de trabajo, y los líderes de la contraparte, en este caso la empresa, mi cliente, armaban su equipo y ponían liderazgo de personas que no tenían las competencias y solían desconocer las habilidades de su misma gente, o de mis consultores o la mía. Entonces, y como yo siempre fui duro, porque yo partí yo soy con las habilidades duras, y las habilidades blandas las fui adquiriendo en el tiempo, porque la universidad no te prepara las habilidades blandas, es una falacia. Las universidades te enseñan solamente Desgraciadamente habilidades así. duras, son habilidades cognitivas. O sea, a mí me enseñan teoría y después sé aplicarla, y si es que las sé aplicar bien, pero te enseñan todas las teorías, los marcos teóricos, los principios, las leyes, y al final todo eso son habilidades cognitivas, pero las habilidades blandas en realidad nunca te las enseñan porque no se pueden enseñar, esas se desarrollan, y la única forma de Es. desarrollarlo es en la práctica, en la praxis. Entonces Ujú. eso fue lo que yo en el tiempo fui adquiriendo. Entonces cuando ya fui complementando lo duro con lo blando, y me pasó a mí que yo también empecé a aplicar el efecto Dunning-Kruger con los demás, porque consideraba que los demás no tenían competencia, encontraba que cognitivamente eran más bajos Ya. y con habilidades blandas también precarias, no sabían hablar o les costaba. Entonces al final empecé a armarme internamente también una situación en la que empecé yo a aplicar el efecto Dunning-Kruger con los demás. Y porque lo viví en la contraparte, cuando Claro que tenía sí. menos experiencia. Entonces la psicología es tan compleja que al final, como no es es una pseudociencia, porque al final tampoco aplica el método científico y Ujú. no es considerada una ciencia, y a pesar de que hay marcos teóricos, entonces es tan compleja, tan dinámica, y con la complejidad de las personas, que al final uno tiene que saber manejar la situación. Entonces, yo veo que en Chile, y en el caso de las empresas, generalmente las empresas acá en Chile no buscan talento. Cuando a mí los recursos humanos me dicen,
Yo después ya dejé yo actualmente tengo emprendimiento, así que ya no busco empleo, pero a veces me ha Ya, llamado gente de Headhunter y nunca participo en los procesos de reclutamiento, salvo Amazon, que fue el año pasado, participé en un proceso ya, porque era Amazon nomás. Pero claro, participé y obviamente después me di cuenta que no era lo mío porque era muy técnico, era otro, no era lo que estaba haciendo ahora. ya, Y el tema es que siempre digo que aquí en Chile los talentos no se buscan porque acá generalmente las empresas de partida no pagan bien, no tienen buenos sistemas de retribución, no hacen participar a las personas o no las valorizan a las personas en cuanto a lo que pueden aportar y cómo le puede la empresa retribuir a ellos, porque no hay un método de compensación o de motivación importante. Entonces yo siempre al final deduzco que aquí en Chile, por la experiencia, como fui consultor y tuve muchos más de 30 clientes en varias partes de rubro, entonces conocí muchas empresas, muchos rubros. Y al final le saqué las fotos y le hice el diagnóstico al empresariado chileno y dije, no, Chile es una empresa, las empresas chilenas nunca van a buscar talento. Entonces muchas personas cuando dicen no, que las personas a veces no están, carecen o no se creen el cuento, o no tienen, eh, o no son capaces de resiliencia o de hacer reingeniería o recambiarse, no, compadre, cualquier persona que haya salido de la universidad tiene un coeficiente intelectual que le va a permitir aprender cualquier cosa, o sea, habilidades duras la va a aprender rápido. Y si son habilidades blandas, se va a demorar quizás 2, 3 o 4 años desarrollar, así como las desarrollé yo. Por lo tanto, eso es una falacia. Al final, las empresas no quieren pagar nada más. Las empresas generalmente, y no es porque no quieran pagar, es porque la propuesta de valor que ellos hacen es muy baja. Como yo estoy en el tema de innovación y evalúo claro. mucho eso, entonces los modelos de negocios que tienen las empresas chilenas son de muy baja sofisticación y de muy bajo nivel de valor agregado. Y por esa razón, que como tienen un nivel de sofisticación tan bajo, que al final la propuesta de valor que ellos tienen nos da para tener talento realmente. Porque en el proceso de Amazon en el que yo participé, se notaba inmediatamente de cuando me llamaron, me pusieron los pasajes en avión para viajar a Santiago, para quedarme en un hotel por 2 días, donde yo podía rendir todos los gastos para el proceso de reclutamiento sin mediar o sin tener ni siquiera considerado si yo iba a quedar o no quedar. Uno parte de la base que ellos están buscando talento, porque te dan una señal en el que te están valorizando a ti tu tiempo. Te Entonces están cuando dando uno un ve, trato VIP. oye, pero yo quedé impresionado cuando me mandaron Sí. entonces yo sí, esto es otro nivel. Pero Y ¿sabes qué, después Walter? Yo creo que eso está pasando cada vez más. Piensa que hoy día hay mucha empresa multinacional en Chile operando y que está presionando a que el mercado busque efectivamente talento. O sea, porque pasa también que estas grandes corporaciones vienen a competir con nuestras empresas locales y si nuestras empresas locales no están a la altura van a empezar a desaparecer. Entonces, a la así debe ser. larga, va a empezar el mismo sistema hoy día y la globalización del talento, que eso es otra cosa, ha provocado que estas prácticas empiecen a... Ahora, todo con su tiempo, porque Chile también es un país que es bastante conservador, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que sí está cambiando. Ahora, quizás no a la velocidad que nosotros quisiéramos, claramente. Bueno, tú eres optimista en ese aspecto. Yo creo que va a cambiar, yo creo que va a Sí. cambiar, pero no va a ser un proceso largo, porque lamentablemente Chile es un país que tiene poca industrialización, tiene poca industria, es un país muy segmentado, donde en mi caso, por ejemplo, si nosotros venimos de la Universidad de Santiago, somos todos egresados, se van a dar todos los muchachos que probablemente son más jóvenes, tienen que ser muy estratégicos porque generalmente tienen que saber elegir la industria donde se van a desarrollar, porque después con los años cuesta mucho cambiarse de industria. Primer punto. Y segundo punto es que a medida que vamos subiendo la escalabilidad, o sea, la jerarquía de una empresa, va empezando otros pesos que son los temas culturales, las creencias, los valores, los hábitos, Claro. las actitudes, que tienen que ver ya no tienen que ver con un aspecto profesional, tienen que ver solamente con el estilo de vida que tiene uno. Entonces, si yo quiero ser, por ejemplo, gerente o director de una compañía de seguro, Zurich, o quiero ser, probablemente vaya a quedar fuera y no es por talento, es porque seguramente no pertenezco al segmento socioeconómico de los que ellos buscan, ¿se entiende? O los apellidos o de los colegios. Entonces, esa barrera yo creo que no va a ser fácil eso. Y como no va a ser fácil, uno tiene que partir de la base como estrategia, jugar sus cartas, como esas son las reglas del juego, y ya sabe cómo son las reglas del juego, tiene que jugar sus cartas pensando en desarrollar sus habilidades, pero siempre buscando objetivos donde uno pueda llegar y desarrollarse sin tener que después esa barrera que lamentablemente le ocurre a muchos ingenieros civiles, industriales o comerciales de la Universidad de Santiago que generalmente llegan hasta un cierto nivel en las empresas privadas y después para arriba cuesta mucho ya cuando son empresas grandes, porque ahí Sí, empieza a pesar el colegio donde estudiaste, empieza a pesar dónde vives, empieza a pesar dónde estudiaste, qué posgrado hiciste, si hiciste el MBA en la Adolfo Ibáñez o en la Católica. Entonces, empezás a llenarte de un montón de otros factores que al final dice, bueno, juego la regla del juego y juego los partidos
basado en esas reglas, o busco una estrategia en la que yo pueda vivir y sentirme, llegar al nivel de autorrealización de Maslow, la última escala, donde yo me sienta bien y no depender ya de criterios y de variables que ya no puedo controlar. Sí, Entonces en Chile claro. pasa mucho eso. Entonces por eso cuando con los chicos, con los más jóvenes, hay que ser súper claro. Yo generalmente aconsejo mucho a los jóvenes que realmente son talentosos o los que tienen potencial de talento. Y pensemos, y para no alargarme tanto, pensemos que cuando tú entras a la universidad, entras arriba de 700 puntos. De partida ya eres un segmento importante y distinto al conglomerado. Y si tú sales egresado de esas, el 50% de los egresados yo hablo de mi carrera, de ingeniería civil industrial, son el 50% egresa, el resto no egresa. Entonces tú tienes que pensar que estás dentro de un segmento que no puedes pensar que esa persona no carece de talento o no vaya a tener habilidad para algo porque por algo entraste. Ahora, y a nivel cognitivo, ¿cierto? Y a nivel de habilidades blandas, que yo creo que ese es el punto más débil, ese es un tema ya personal que cada uno tiene que desarrollar. Y por eso es que es importante que todos aprendan psicología y entender todos estos efectos, estos fenómenos, los marcos teóricos, porque les sirve para uno entenderse y saber cuándo tiene un punto débil que mejorar. Por supuesto, y ahí Porque digamos, Walter, que partimos de la premisa básica de la ingeniería, que aquello que no puedo medir no lo puedo controlar. exactamente. Y para yo medir tengo que tener un marco teórico para saber qué medir y cómo interpretar los datos. Sí, por Entonces, y por eso que entonces al final todo esto, el desarrollo de la persona no pasa solamente por desarrollar su carrera, sino que hay que desarrollar otros aspectos que no tengan que ver con la carrera de uno, que se tienen que ver con lo humano, con lo personal. Porque ahí es donde uno finalmente falla, los que no somos de la área de psicología, falla, porque yo me reviso cuando tenía 25 años, 26, digo, que estaba lejos, por eso fallé, o por eso no llegué a una empresa mejor, o por eso cometí errores y decidí por esta empresa o esta industria, y un día después me cambié de industria y tuve que pagar los costos de haberme cambiado de industria. ¿Por qué? Porque no entendí cómo funcionaban los mercados, no entendí cómo pensaban las empresas, qué buscan las empresas, cómo se organizan, cómo los directores, qué busca un gerente, qué busca un director, porque ahí está el problema de agencia, que por mucho que ellos defiendan los intereses de la empresa, siempre también dependiendo de sus intereses. Por ejemplo, si una persona tiene arriba de 40 años y es un profesional bien calificado, y el jefe, el que anda buscando, y también tiene la misma edad, probablemente no lo va a contratar, porque no va a querer tener una persona con más estudios y probablemente con mayor potencial que él, bajo él, entonces ahí se produce otro problema. No estoy tan de acuerdo contigo, porque creo que también hay personas que saben que no son tan hábiles en algunas cosas y quizás necesitan aquel complemento y lo traen precisamente para tenerlo junto a él y ser más exitoso también en su equipo, ¿te fijas? Y se da mucho eso. Hoy día que aquellos que reconocen bien cuáles son sus áreas de mejora o sus debilidades, contratan gente que cumple con esos perfiles para complementarse. Sobre todo en temas de emprendimiento. Sí, pasa mucho. Yo cuando contrataba gente y los que quedaron a cargo después de la empresa eran gente con 7 años menos que yo y siempre traía gente buena. Y nunca me importó porque justamente yo pensaba así, o sea, pensaba siempre tener gente buena porque sabía que con gente buena yo también podía desarrollar y cumplir mi objetivo. Pero no toda la Oye, gente Walter, es así. Sí, te interrumpo para que porque ya hablé sigamos, mucho. porque sí, Sí. nos estamos extendiendo mucho, estamos haciendo un monólogo de a dos. Sí. No, pero igual te agradezco un montón tu apreciación y créeme que, como tú dices, yo soy un poco más optimista que tú. ¿Ya? Está bien. Gracias. Mira, ¿Ya de qué? les cuento. Previamente, para que avancemos, ¿Sí? tenemos a Valeria que levantó la mano. Ya. Pero vi en el listado que hay 2 Valeria, entonces no sé cuál de las 2, no alcancé a ver su apellido. Entonces invitamos a Valeria a ver si puede plantearnos su pregunta. ¿Está por ahí? No, se arrepintió entonces. Bueno, pero además, como en el chat tenemos una final, antes de introducir el siguiente tema, Patricio nos pregunta y dice, quiero saber cómo superar esta sensación de que no estoy calificado para ningún trabajo, considerando de que él ya tenía 2 carreras, ¿cierto? Ya que no logro encontrar trabajo ni en lo que estudié, ni tampoco en trabajo de otras áreas. Ya, bueno. Un poco aproximarnos a eso. Sí, lo podemos enfocar de 2 formas. Una,
si yo solamente tengo mi experiencia de formación profesional y no he tenido la experiencia de empleabilidad con esa formación profesional? Cuando yo me encuentro recién egresado o dentro de los últimos años de mi carrera, es muy difícil plantearse en términos de saber cuáles son mis logros para ofrecerlos al mercado, en qué soy bueno. Bueno, y ahí debemos recurrir a todo lo que hemos desarrollado en nuestra carrera académica, porque ojo, dentro de su carrera académica, en el nivel de estudios, ustedes también tienen logros. De hecho, todos los tenemos. Hemos hecho trabajos, hemos participado quizá en voluntariados, hemos participado en distintos temas de interés y también hemos visto enfrentado permanentemente a desafíos académicos que cada uno de los ramos y que cada uno de los ciclos nos ponen. Y darse cuenta en qué cosas funcionaron mejor, con qué cosas se sintieron más cómodos. Hay una correlación entre aquello que me hace sentir cómodo, que me gusta más hacer y para lo que soy buena. Entonces, uno debería preguntarse, bueno, ¿en dónde me siento más cómodo? ¿Qué cosas me hacen sentir de mi ámbito de desarrollo profesional? ¿Qué cosas me hacen sentir más cómodo? En mi caso, por ejemplo, en el mundo de recursos humanos, ustedes saben que hay muchas también áreas de desempeño. Yo podría reconocer dos grandes áreas de desempeño. Una, que tiene que ver con la administración de recursos humanos, con todo esto que tiene que ver con remuneraciones, contratos, finiquitos, todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos humanos dura. Y el otro tiene que ver con la gestión de talento. El cómo hacemos crecer a los colaboradores, el cómo desarrollamos sus competencias, el cómo seleccionamos competencias del mercado, el cómo retenemos el talento en las compañías. Claramente, todo eso es del mundo de recursos humanos, pero en mi caso particular, yo no me sentía tan cómoda. Era buena administrando personal, siendo jefa de recursos humanos, pero no era lo que me movía el corazón, por decirlo de alguna forma. Entonces, si bien es cierto, lo sabía hacer, como no me agrada tanto, tiene un nivel de complejidad y de dificultad mayor que el tema del talento para mí. Entonces, cuando uno se forma en la universidad, tiene la oportunidad de darse cuenta de eso en los ramos que voy cursando y hacer ese juicio con respecto a las cosas que yo he desarrollado en mi carrera, digamos, de formación. Y si he tenido la oportunidad de hacer prácticas o otras cosas, también voy a poder hacer ese mismo ejercicio en el mercado laboral y ver cómo me desempeñé en el rol en el que estaba. Ahora, si tengo unos años de experiencia, ahí es donde tengo que revisar históricamente qué cosas me hicieron sentido hacer, qué cosas considero yo que es un logro. Y un logro tiene tres variables distintas. Tiene aquello que yo considero que es un logro para mí, que yo sé que sé hacer bien y que el resto no ve. Tiene esta variable que yo sé que lo hago bien, pero que el resto sí también se da cuenta. Y también existe este logro que puede que no haya terminado tan bien como yo esperaba, pero que aprendí cómo hacerlo bien la siguiente vez. Entonces, cuando yo empiezo a buscar, identificar en qué soy bueno, tengo que recurrir a cada una de esas instancias y darme cuenta cómo puedo construir mi propuesta de valor, porque para lo que tú eres bueno no es lo mismo que para lo que es bueno el otro. Y ahí es donde yo les digo que las características de personalidad importan mucho, porque si yo tuviera dos candidatos exactamente igual en términos de competencias y de experiencia, lo único que los va a hacer distinto es el cómo ellos con su personalidad y sus, digamos, motivadores logran hacer cosas. Y eso es lo que hace a cada uno característico. Yo creo que por ahí respondí, ¿sí? Bueno, sigamos entonces. Cuando hablamos de la pérdida de talento y del efecto que está teniendo el síndrome del impostor en la pérdida de talento, hablamos de esto, efectivamente, del que los buenos talentos se ocultan porque no se quieren mostrar y cada vez a las compañías, a los headhunters, a todo el mundo se les hace más difícil encontrar. Entonces, todo esto le está impactando al ecosistema de la empleabilidad. Y digamos que en este ecosistema de la empleabilidad estamos todos. Está las empresas o las instituciones de educación, que es el espacio en donde estamos compartiendo hoy día. Está también el mercado laboral. Están las áreas de formación. Están los empleadores, estamos nosotros como profesionales, están las organizaciones y también está el gobierno. Porque efectivamente hoy día, producto, por ejemplo, del síndrome del impostor que sufren las mujeres, cada vez son menos mujeres que se están, digamos, atreviendo a ir a áreas muy tecnologizadas.
De hecho, cuando yo les decía que hay industrias en las que el síndrome del impostor es mucho más presente, en el caso, por ejemplo, de las mujeres en la industria de la tecnología. Son muy pocas las mujeres que se atreven a estudiar carreras tecnológicas y que además son exitosas en el mundo tecnológico porque no se muestran. Siempre vemos a las mismas personas, a los mismos hombres, ¿se fijan? Pero por otro lado, también es cierto que eso como que el área de educación está un poquito al debe, en el poder motivar a toda la población para que estudie, para que desarrolle y que no tengan este sesgo. Finalmente, debe haber una instancia gubernamental en que genere que también haya esta paridad y que todo el mundo vaya a querer estudiar lo que de verdad le gusta. Y ahí ya empezamos con la crítica eterna de la industria de la educación que hoy día existe versus lo que debiera ser y las iniciativas de gobierno. Pero también lo que decía Walter, y aquí es donde yo les decía que yo lo veo de una manera distinta. Hoy día las organizaciones dejaron y están dejando de ser estos dinosaurios culturalmente hablando y se tienen que modernizar y se están modernizando, unas más lentas que otras, pero efectivamente hoy día está pesando cada vez más las habilidades y las competencias por otros factores. De hecho, yo los invito a todos ustedes a que cada vez que postulen a un proceso de selección no pongan sus datos personales. No pongan dónde estudiaron, en la básica, en la media, no pongan dónde viven, no pongan... Porque hoy día existe una ley de no discriminación. Entonces, si no lo ponemos, por último dejemos que nos pregunten en una entrevista, pero empecemos a educar al mercado para que no haga este sesgo. Y así nos sintamos que además de tener el síndrome del impostor, también vamos a tener el sesgo social y otras cosas que a la larga te van a impactar en tu autoestima. También es responsabilidad nuestra gestionar al mercado de esta manera. Entonces le digo, aquí estamos todos involucrados en lo mismo. ¿Y qué pueden hacer las empresas para disminuir el síndrome del impostor en sus equipos de trabajo? Bueno, establecer reglas claras al momento de trabajar, de empezar a trabajar en una compañía. Lo que se llama onboarding. El onboarding es el proceso de incorporación de una persona a su puesto de trabajo. Entonces, una de las cosas que está probada que disminuye el síndrome del impostor es que una persona tenga clara cuál es la expectativa que tienen sobre él. Por ejemplo, el tener súper claro cuál va a ser la primera meta por la que me van a evaluar una vez que me contraten. Eso las empresas lo tienen que corregir, porque hoy día yo puedo asegurarles que muchos de ustedes no tienen muy claro cuáles son sus metas al inicio del proceso laboral. Hacer programas de mentoring, efectivamente, hoy día hay personas que pueden compartir su conocimiento y su experiencia con otros colaboradores de las compañías y asociar aleatoriamente personas de distintas áreas que le cuenten, que le transmitan el cómo crecimos dentro de la compañía y cómo se hacen las cosas aquí, entender la cultura. Incorporar programas de desarrollo de carrera claro. O sea, uno cuando entra a una compañía debiera saber hasta dónde va a llegar o hasta dónde puede llegar, de acuerdo a la estructura de la compañía. Y además que eso tenga objetivos medibles y alcanzables, no que sea este proyecto de panacea en donde, bueno, si soy amigo del grupo de amigos del gerente, probablemente voy a llegar a ser gerente primera línea. Si eso tiene una estructura, tiene una medición y tiene una secuencia que uno la puede ver claro, también va a tener menos sensación de inseguridad, ¿ok? Y claramente el balance trabajo, familia, vida personal. El work-life balance, los beneficios, las responsabilidades compartidas. Hoy día tenemos que entender que todos somos humanos y que tenemos distintos intereses, no solamente el interés profesional. Y lo compatibilizamos, incluso hoy día yo creo que en este formato digital estamos mucho más expuestos a eso, porque hoy día somos, al menos los que somos mamás y somos papás, estamos enfrentados a tener esta sensación de estar pendiente con media neurona donde los hijos, media neurona en el trabajo. Entonces, hay que tener un equilibrio. Y estas cosas, cuando las tienes bien manejadas dentro de las organizaciones, disminuyen muchísimo el síndrome del impostor. ¿Ok? Y a nivel personal, esperen un segundito. A nivel personal, ¿qué puedo hacer? Bueno, no estar solo. Mantener y hacer redes laborales. Por eso que la primera instrucción, antes de empezar a conversar, fue que compartieran sus correos y compartieran sus LinkedIn. Conózcanse, háganse amigos de la gente, interésense por el otro.
esta misma red de la Universidad de Santiago, todos aquellos que hemos pasado por la universidad, y lo conversamos en algún momento con Georgina, le tenemos cariño a la universidad. Yo, créanme, que cada vez que veo a alguien con un currículum de la Universidad de Santiago, como que lo miro con un poquito más de cariño. Eso pasa. Entonces, utilicemos esas herramientas. No nos mantengamos solos, conozcamos Headhunter, busquemos asociaciones de mi interés, en donde yo pueda mostrarme profesionalmente, que la gente me vea en términos profesionales, ¿ya? Aprender a identificar los pensamientos irracionales. Esto es vital, porque cuando tú decís, no, sabéis que si voy a hacer esto no va a funcionar, y tú decís, a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué no va a funcionar? Y empiezas a autocuestionarte y lo colocamos de vuelta a un contexto de realidad, te va a ayudar a bajar tu ansiedad. Te va a bajar, lo que les decía yo, cuando uno postula un proceso, ¿qué es lo peor que puede pasar? Honestamente. Que te digan que no, pero eso ya lo sabes. Y si partes de esa premisa, el dar el paso es ganancia, porque podría irte bien. Ahora, partamos de la premisa que va a ser que no, pero ¿y si nos va bien? Eso te va a ayudar a calmar la ansiedad. Aterrizar los hechos, los datos. Cuando hay personas que somos muy metódicas y que necesitamos esto de la comprobación, busquen hechos concretos y vincúlenlo con sus éxitos profesionales. Todos hemos hecho algo bien. De hecho, nadie permanece más de 6 meses en su cargo si no hace algo bien. Entonces, vean qué cosas han hecho bien en sus experiencias profesionales, ¿ya? Manténganse siempre curiosos con respecto a las opciones laborales. Miren, a nosotros, los que somos un poquito más grandes, provenimos de aquellos rezagos de la educación cultural en Chile en donde le enseñaron que uno tenía que trabajar cabeza gacha y que el trabajo bien hecho iba a hablar por mí. Bueno, hoy día ese paradigma se rompió. Hoy día no solo hay que hacer el trabajo bien, cosa que sigue siendo necesaria, también hay que mostrarse. Entonces, si yo estoy permanentemente explorando el mercado, mirando para dónde va, qué cosas hay para mí, me va a generar esta sensación de, oye, pero yo podría ir para allá. Y va a empezar a generarse el autoestima positiva, ¿ok? Independiente de que tan cómodos estén en su posición actual, ojo con eso, si pueden estar muy felices con su trabajo, pero no es malo vitrinear. Cuando sientan que esto los está agobiando mucho, busquen ayuda. Hay profesionales que los pueden ayudar. Y como les decía, como esto no está definido como patología, una de las mejores ayudas son siempre el coaching y el mentoring para gestionar este proceso. El síndrome del impostor es favorecido, como les decía, por el aislamiento. Entonces, nunca caigan en la soledad laboral. Traten de mantenerse en contacto con sus redes, traten de mantenerse en contacto con sus colegas, traten de contar lo que están haciendo, de enterarse de lo que está haciendo el otro, ¿ya? Y también sean honestos al minuto de evaluar el tipo de medio ambiente que desean para su trabajo. Por ejemplo, si yo sé que a mí me estresan los altos niveles de competitividad, hay industrias que son tremendamente competitivas, no me voy a ir a meter ahí, o en donde se cultive el individualismo. Hoy día hay empresas que uno sabe que tienen estas prácticas y que como que casi la gente está ahí sacándose los ojos permanentemente para lograr ascender. Entonces, si yo sé que no me voy a sentir tan cómodo en esos ambientes, no ir, claramente. Ahora, si yo siento que sí podría ser una oportunidad para mí, claro, pero evaluarlo bien. No solo tomar la oportunidad cuando te la ofrecen, sino que más bien hacer la selección y pensar un poco en la reflexión de, ¿es ahí donde quiero trabajar? Eso evidentemente les va a ayudar a disminuir esta sensación de fraude. ¿Ok? Y bueno, espero haberles aclarado un poquito de qué se trataba esto, haberles dado estos tips de cómo controlarlo a nivel personal, cuáles son las empresas y cómo debieran hacerlo las empresas también. Y ahora los quiero escuchar a ustedes, quiero saber qué les parece, si creen que estas herramientas que les di al final son alcanzables, se pueden ejecutar. Cuéntenme un poco. Abrimos el espacio. ¿Quién se atreve? Sí. ¿Alguna pregunta?
Hay muchas preguntas en el chat, pero no sé si alguno de ellos se atreve a hacerlas abiertamente. Valeria Carrasco me parece que es la misma persona que levantó la mano delante. No sé si quiere comentarnos algo. Está todo súper claro entonces. Sí, parece que sí. Una pregunta, Ya, ahí se Dime, animó Santi. Santiago. Ya, dime, perdón Santiago. que soy muy bueno para preguntar. No, está bien. Loreto también levantó Gracias. la mano, así que seguimos con Loreto. Disculpe que, por ejemplo, yo me había Santiago, asesorado una... no me trates de ¿Aló? usted, me siento vieja. No me trates de Ah, usted. perdone la costumbre. No, dime tú nomás. Ah, ya. Ya, Eh, cuéntame. sí, sí, de que, por ejemplo, yo me asesoré con la OMIL de Talagante, me acuerdo. Yo no soy de Ya, Talagante, solamente que ok. apareció en LinkedIn y dije, ah, esto sirve, pum, y me metí. Y en eso, la dama que trabajaba ahí decía que, por ejemplo, yo en la experiencia que tenía, yo tengo mucha experiencia, por ejemplo, en ayudantía, en cosas de investigación y todo, entonces yo no sabía cómo ver como una propuesta de valor. Y en Ah, eso, si bien tenía como una experiencia, lo que yo hice de que en un apartado, como que resumí eso, como en unas ya, 3, 4 líneas, como para poder agregarlo, y además puse, por ejemplo, unos congresos en los que había participado. ¿Eso debería ya. dejarlo en el currículum o debería sacarlo porque porque alguien puede decir, ah, no, este chico como que tiene más un perfil de otra cosa más que de un psicólogo que quiera dedicarse como a temas como más organizacionales? Como que eso Mira, puede jugar en contra o no? no, para nada, para nada. Mira, a ver, te puedo contar mi experiencia personal. Por Por ejemplo, favor. yo no soy psicóloga, soy ingeniero comercial Ujú, y soy tecnólogo en ujú. administración de recursos humanos. Yo siempre digo que me he ido deformando profesionalmente porque ya no tengo tantas habilidades de ingeniería comercial y tengo algunas habilidades más de la psicología que no debiera tener, pero producto de los años de circo de este mundo de recursos humanos. Pero, por ejemplo, yo siempre supe de chica, y quizás Georgina les puede comprobar eso, que yo era muy buena hablando. Yo era buena parándome a hablar en público. Me encantaba enseñar. Entonces, yo entendí que eso, que era una habilidad innata en mí, una habilidad comunicacional, si yo la mezclaba con un conocimiento, podía convertirse en una competencia, porque así es como se forman las competencias. Entonces, por ejemplo, si yo hoy día quisiera mezclar mi habilidad comunicacional con conocimiento de relaciones internacionales y además me fuera a estudiar a la Academia Diplomática, yo probablemente podría iniciar una carrera de relaciones internacionales. ¿Te fijas? O esta misma habilidad comunicacional, si yo la profundizara con conocimiento de negociación colectiva, de relaciones laborales y quizás de relaciones sindicales, podría ser gerente de relaciones laborales de una compañía. Entonces, todo aquello que te hace característico a ti, que es una habilidad que tú tienes reconocida, por ejemplo, el hecho de enseñar, de hablar en público y de participar, hoy día es algo que enriquece tu perfil. Probablemente en el rol en el que estás no es, a lo mejor no lo puedes usar, pero vas a encontrar la oportunidad para ponerlo en ejecución en tu rol. Y eso también le va a dar un plus a la compañía. Esa es la forma que Entiendo. uno lo ve. Entonces, todas estas cosas que yo sé que son buenas, que son mis fortalezas, siempre tienen que ir en el currículum. El punto es cómo las pongo para ser atractivas. No sé si responde tu pregunta, Santiago. Sí, se lo agradezco. Gracias. Pamela, mira, Lorena, ¿dónde está Lorena? Loreto levantó la mano. Lorena. Loreto García, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Muchas Hola, gracias Lorena. por la presentación, Pamela. Muy interesante el tema. Yo creo que, si no es todos, la mayoría de los profesionales cuando recién empezamos nos sentimos con este síndrome del impostor. Y en realidad quería compartir un poco mi experiencia. Llevo algunos años en la vida laboral y el principio fue ensayo y error. Creo que una de las mejores cosas que uno puede hacer es lanzarse a la piscina, sepa o no. En el camino uno va aprendiendo qué es lo que, cómo lo puedo hacer en realidad. Y eso fue una de las cosas que hice yo y que me funcionó. Pero sí creo que el reconocer las cosas que uno ha hecho es un poco difícil de repente. Y uno no se da cuenta hasta que otra persona se lo dice. Me Exactamente. pasó en una entrevista que tuve para mi último trabajo. ¿Qué has hecho tú en tu día laboral? Empecé a contar.
la psicóloga me dijo, tú has hecho un montón de cosas y eres súper joven. Y ahí en ese momento recién caí en que en realidad había hecho hartas cosas, independientemente de que yo sintiera que habían sido importantes o no. Entonces, bueno, empecé a trabajar en este último trabajo y me cambiaron las reglas del juego. Empecé a trabajar en algo que era totalmente distinto a lo que yo he estudiado y todo eso. Y al principio hubo un choque y le dije a mi jefe así como que tenía muchas ganas de renunciar, de hecho, porque no tenía idea de lo que estaba haciendo y dije, no, yo no sirvo para esto. Ya. Y fueron más o menos unos 6 meses o quizá un poquito más, en donde yo estaba trabajando, pero no quería trabajar o no quería hacer lo que estaba haciendo. Hasta que cambié un poquito el chip, dije, ya, vamos a aprender de esto. Y hoy en día puedo decir que sí, estoy manejando el tema que me tocó, que es distinto a lo que yo estudié, y al final me ha tocado cada vez como avanzar y avanzando en cosas que desconozco, y eso también me ha hecho crecer como profesional, pero sí es difícil creerse el cuento y entender realmente que lo que uno estudia puede ser un piso, es un piso súper importante, pero al final Sí. uno va aprendiendo en la práctica y es la vida y el trabajo lo que te va enseñando un poco más y lo que uno puede también ofrecer a las empresas. Sí, claro. Y mi pregunta iba, no sé qué piensas tú, porque en este momento estoy como en una disyuntiva de si buscar otra oportunidad en otro lado o crearme una oportunidad dentro de la empresa en la que estoy. Y no sé ahí cómo poder generar esta opción hablando con las personas que podrían generar este nuevo empleo o mejor, es mejor buscar a donde realmente se requiera esto o donde tú estás viendo la necesidad. No sé si... Claro. A ver, mi pregunta ahí sería, ¿te gusta la compañía en la que estás? Creo que sí, es una buena compañía, es bien importante, me toca viajar al extranjero, entonces tengo hartas cosas ahí que estoy haciendo Está que son relacionada con tus interesantes. motivadores. Claro, claro, entonces hay hartas cosas que me gustan y que siento que podría hacer más aporte en otro sector de la compañía, pero que no está creado todavía. Bueno, juégatela. Yo que tú empezaría a mostrarme más en ese aspecto que tú crees que puedes ayudar. Incluso Ujú, muchas veces pasa que uno se ofrece voluntariamente para tomar aquel cacho que nadie quiere, pero solo con ese objetivo. claro, Y insisto, aquí el marketing personal es muy importante al momento de gestionar tu desarrollo profesional, tanto sea en tu compañía como fuera de ella. Hoy día los procesos de transición laboral no solamente ocurren de una compañía a otra, también ocurren dentro de las compañías. Y de claro, hecho, claro. la transición siempre está acompañando nuestra vida profesional. Entonces, si tú estás convencida de que puede ser un aporte, bueno, juégatela. Y piensa que, como dice el dicho, mejor diablo conocido que por conocer. Hoy día sabes todas las reglas del negocio, conoces la industria, te gusta, te motiva, te sientes cómoda. Quizá no te sientes cómoda con tu rol, pero es una situación que podrías conversar perfectamente. Yo te recomiendo que te Ujú, prepares hay técnicas para desarrollar conversaciones difíciles. Averigua acerca de eso, de cómo ok, manejar conversaciones difíciles. Yo creo que te va a ayudar mucho a plantearte en esta situación. súper. Muchas gracias, Pamela. No, de nada. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, Pamela. Ya. En relación también a lo que planteaba Loreto, que en Uh-huh. definitiva cuesta mucho reconocerse. De hecho, una personita por ahí me dijo, reconócete esto o lo bueno que salió de algo, es gracias a tu liderazgo. Y uno no lo reconoce. Entonces, esta persona me dijo, ¿sabes qué? Reconócete porque esto que surgió bien fue también gracias a ti. ¿Existen algunos tips? Porque claro, uno de repente, como tú decías en algún momento de la presentación, la vieja escuela te enseña a no como reconocerse, ¿cierto? Como que de alguna manera uno tiene que trabajar, tiene que estudiar y tiene que hacerlo bien, pero no tienes el espacio para mirarte como profesional o no te lo permites para mirar si lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. De hecho, también siempre uno constantemente está pensando que algo más le falta
para llegar a la perfección. A esta altura de la vida creo que ya uno no logra la perfección, ¿ya? Claramente no. Claro, o sea, vos ser súper mujeres, súper hombres y que en definitiva logramos hacer frente a todos los frentes, ¿cierto? Pero, ¿qué ejercicio a modo de tips? Porque claro, a uno le dice reconócete y uno en el minuto dice, uy, sí, de verdad lo hice bien. O lo que decía Loreto en esta entrevista, sí, efectivamente, pero cuando uno está solo o sola, cuando uno ya, este síndrome o esta impostora empieza a acercarse a tu día a día y te dice, ya no, ¿sabes qué? Esto es porque tienes suerte o estás en este cargo porque en definitiva, no sé, confiaron en ti, pero, etcétera. Muchas cosas que tú también lo planteaste en la presentación. Pero en lo íntimo, ¿cómo uno no tiene que olvidarse de reconocerse? ¿Qué ejercicio Exacto. debiera hacer? O incluso Mira, hasta didáctico, puede ser, no sé, algo que tú podrías plantearnos. mira, yo creo que la mejor técnica para reconocer los logros dentro de mi gestión es preguntarse para qué me contrataron. Les cuento, normalmente las compañías definen los perfiles, definen la necesidad del cargo de acuerdo a un rol. El rol tiene que ver con las responsabilidades que me están pidiendo que yo cumpla, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo dudas acerca de mis logros, yo recurro a revisar este rol que es de la compañía, que técnicamente es para lo que me trajeron aquí y que podría ser yo o podría ser cualquiera, ¿ok? Convengamos de que si a mí me contratan es para cumplir con un objetivo y ese objetivo lo define la compañía, el rol. Entonces, si yo cuando reviso el rol me doy cuenta de que estoy haciendo más cosas y que estas cosas se suman, que no estaban consideradas dentro del rol, adivinen qué es eso, los logros. ¿Por qué? Porque si yo solo cumplo con lo que me dijeron que tenía que hacer, no me van a echar, pero probablemente no me van a promover y no me van a estar mirando. Ahora, otro indicador de que estoy teniendo logros es que me empiezo a hacer referente para el resto. La gente viene a preguntarme algunas cosas o viene a pedirme una opinión al respecto de algo. Eso también empieza a hablar de que hay logros detrás. Y tú dices, ok, otra forma de identificar los logros. ¿Por qué me está preguntando de esto? ¿Esta persona cree que yo soy referente con respecto a esto? ¿Por qué ve que soy referente? ¿Qué cosa hice bien que a él le puede parecer que yo lo manejo? Y ahí empiezo a encontrar estos logros. Y yo les recomendaría que llevaran una bitácora de logros. Háganse de un cuaderno, pongan, si es que no lo recuerdan muy bien, cómo era la descripción del perfil o recurran a su evaluación de desempeño, a lo que quieran, para que vean la descripción del perfil del rol que ustedes tienen y vean qué son las cosas que ustedes han hecho en ese rol. Y ahí se van a dar cuenta de la brecha entre lo que esperaban y los logros. Es la mejor manera de identificarlo. Ahora, cuando yo estoy fuera del mercado y estoy en una posición de transición laboral, tengo que hacer el mismo ejercicio, pero en retrospectiva. Empezar a mirar qué cosas hice bien, con qué cosas me anoté un punto, con qué cosas fueron un desafío, pero que resultó finalmente adecuadamente para mí. Y eso, incluirlo dentro de mi relato, de mi storytelling al momento de la entrevista, que es lo que probablemente hizo Loreto, cuando le empezaron a preguntar acerca de las cosas que ella hizo. Porque uno habla de para lo que lo contrataron y después empieza a hablar de las cosas que tú haces. Pero es difícil darse cuenta cuál es la diferencia entre un logro y la responsabilidad. Entonces, yo creo que esa es la mejor técnica. No sé si te respondo. Sí, bien. Gracias. ¿Alguien más? Chiquillos, no sean tímidos. Aprovechen que esta asesoría es gratis. Un consejo que usted sí nos podría dar como además de todo lo que ha hablado, de las preguntas que ha respondido y todo, ¿usted qué consejo nos podría dar como audiencia en base para enfrentar, por ejemplo, el mundo o el escenario laboral de hoy en día? Ya. A ver, un consejo desde USAChina. Les puedo decir que nuestra universidad es reconocida en el mercado como la universidad de las personas que saben hacer. Un sello característico de los profesionales de la USACH es que precisamente nos levantamos las manguitas y metemos las manos porque nos gusta meter las manos, porque tenemos esta cultura
educacional de resolver problemas. Entonces, tomen eso y jueguenlo a su favor. No piensen que porque no estudiaran en la Católica, no estudiaran en la Chile, no estudiaran en la Adolfo, van a ser menos valoradas por el mercado. Por el contrario, muchas veces los profesionales de la Universidad de Santiago son reconocidos por resolutivos. Segundo, no le tengan miedo a la globalización digamos, del talento. Hoy día, como les decía, cada vez más llegan multinacionales al país que lo que están haciendo es instalarse acá, se arman su operación y después arman estos shared service en donde se llevan toda la operación a Panamá o a Colombia y desde allá operan, y operan para recursos humanos, para finanzas, para control y gestión, para un montón de cosas. ¿Qué es lo que pasa con eso? Cuando yo quiero llegar a esas compañías y a esas posiciones, voy a tener que competir con un mundo globalizado en talento, con profesionales de muy buena calidad y de otros países. No le tengan miedo a eso. Insisto, uno no sabe nunca bien en qué minuto está la compañía y qué tipo de talento necesita. Entonces, no solo me van a evaluar por mi talento y mis competencias técnicas, que van a ser las mismas que podría tener cualquier otra persona que haya estudiado la misma carrera, incluso un compañero mío. Me van a evaluar por mis características, por lo que yo puedo aportar, por cómo yo tomo ese conocimiento y lo hago ejecución, por lo que yo estoy construyendo. Y eso claramente es individual de cada uno de nosotros. Entonces, como ustedes no saben qué es lo que busca el otro, ofrézcanse nomás. Y bueno, la estadística dice que el 5% de las posiciones a las que yo aplico me van a considerar dentro del proceso. Es decir, para que a mí me llamen de una sola posición, tengo que haber postulado y aplicado a 20 procesos. Y solo para que me entrevisten. Y la tasa baja, sobre todo, para que me consideren el proceso y llegar a la terna y ser seleccionado. Entonces, para que se hagan una idea, para tener un proceso exitoso, ustedes tienen que por lo menos haber aplicado a 50 procesos de selección, en distintos ámbitos, no solamente publicar o aplicar a través de Laborum o de Trabajando o de LinkedIn. No, también haciendo esta gestión de redes, buscando las compañías que se pueden interesar en perfiles como el mío. Entonces, tengan siempre en mente que esa es la tasa de respuesta. Entonces, ya saben que si aplican a 1 o 2 y no les va bien, están dentro de la estadística. En realidad, no han perdido nada. Ahora, si postulan a 20 y no los llaman de ninguno, ahí empiezan a lo mejor a revisar cómo está su currículum, cómo está su propuesta de valor. Pero esa es la tasa efectiva de contacto cuando uno postula posiciones. ¿Ok? No sé si te responde eso, Santiago. Se le agradezco, muchas gracias. Pame, mira, tenemos una pregunta en el chat, pero previamente levantó la mano Nicole. Ya, entonces escuchamos a Nicole. Nicole. Sí, por aquí me escuchan bien. Sí, hola Nicole. Hola, Nico. Hola, gracias. Mire, me gustó mucho la presentación y la verdad es que me sentí bastante identificada. Yo no conocía el síndrome del impostor y me han pasado varias cosas similares. De hecho, de las mismas frases que nombraste, que habían en la tercera slide, creo que había una que me quedó dando vueltas en la cabeza, que está relacionado con como el machismo que puede existir en una empresa. Sí, claro. Y cómo eso me afecta en la forma de poder reaccionar y poder hablar con el resto de mis compañeros. Yo trabajo en el área financiero-contable y en el área finanzas en realidad, por lo menos donde trabajo, ocurre bastante eso. Y de hecho, o sea, lo que uno ve, y no solamente yo, el resto de mis compañeros, porque también lo hemos comentado, es que todos hablan muy fuerte. Hasta mi jefa habla muy fuerte con ellos, como tratando de decir quién sabe más o quién se muestra ¿Quién ronca más? ¿Quién ronca más? Claro. Entonces, eso a mí me hace pensar en realidad que como no sentirme quizás tan a gusto en eso, porque en realidad no estoy muy de acuerdo con ese tema, o quizás no estoy encajando bien en esa área. Pues más que con el área. Mira, con a el veces, tipo de persona o con la cultura que tiene la
Eso. A veces pasa, primero, y todos nosotros hemos experimentado las mismas experiencias. Créanme que el círculo se va repitiendo en distintas compañías y dada la cultura y todo, pasa que por mucho que las empresas cuiden su clima, se generan microclimas en las áreas, ¿cierto? Y muchas veces hay áreas más técnicas y más duras en donde los climas tienden a ser más complejos. Y el área de finanzas, sin duda, es una de esas áreas en donde el clima es más duro. ¿Por qué? Porque el área de finanzas en todas las compañías son vistas como estas áreas de restricciones. Son los que dan enrayado de cancha, son los que dicen que no, siempre, en todas las compañías. Entonces, cuando uno trabaja en el área de finanzas, primero, te vas a encontrar con perfiles de personas que son menos carismáticas, probablemente. Y eso es común, ojo, es como cuando uno ve las áreas de informática. También tienen como características comunes. De hecho, la gente de recursos humanos también tenemos características comunes. Nos podemos reconocer entre nosotros. Entonces, pasa que en estos ambientes, quizás a lo mejor efectivamente el clima de esta organización en particular y la gestión del clima no se está preocupando de estas cosas y por eso tú estás incómoda. Quizá habría que revisar ahí si es el lugar donde quieres estar. Y también y por eso que uno de los consejos dentro de cómo gestionar el síndrome del impostor está esto de estar permanentemente vitrineando el mercado. Porque si estás con esta sensación, se va a agudizar. No es que esto mágicamente desaparezca así y diga, oh, de un día para otro se arregló. No, probablemente si tú te sientes agobiada, el agobio va a incrementarse con más demanda de trabajo y quizás con otras cosas. Entonces, el vitrinear y el estar permanentemente atenta a lo que está pasando en el mercado también te va a dar opciones. Y a lo mejor es el minuto en el que tú tienes que evaluar el salir de ahí o bien conversar el tema. Y al igual que como se lo dije a Loreto, quizás también sería una buena oportunidad que también aprendas a manejar las conversaciones difíciles, que empieces a gestionar estos cambios desde ti. Sí, de hecho, he estado evaluando viendo otras posibilidades de empleo en otra empresa. Y también, bueno, entré a estudiar, porque yo estudié contabilidad, y ¿Ya? auditoría, ahora entré a estudiar, estoy estudiando actualmente en ingeniería comercial en los USACH también, Ah, vamos a pasar por colegas. eso mismo de poder fortalecer un poco más. Sí, por supuesto. Ya, Ahora, cuando Walter comentaba de que cambiarse de industria es súper difícil, yo también creo que eso es un mito. También tiene que ver mucho con cómo yo entienda mis competencias y cómo yo se las muestro al mercado. Y haciendo el ejercicio que yo les mostraba anteriormente, esto de entender cuál es mi habilidad y con qué conocimiento la puedo mezclar y cómo me puedo ofrecer. ¿Se fijan? Entonces, también yo creo que ahí hay parte de la habilidad que uno tiene que desarrollar en cómo quiero que me vea el resto. Pamela, lo que pasa es que, ¿me escuchas? Sí, por Cuando yo supuesto. dije eso, es que eso va a depender del nivel jerárquico, porque claro, si tú estás en el nivel operativo, probablemente no es tan crítico. Todo Claro. depende del tipo de industria y depende del tipo, por ejemplo, yo me caso personal, yo lo hablo porque yo siempre trabajé con tecnología, implementé tecnologías de gestión, RP, BPM, entonces siempre, cuando, por ejemplo, y siempre en paralelo he trabajado en el área de inversiones y Ya. inmobiliaria, tengo inversiones inmobiliarias y también tengo inversiones en el mercado de capital, entonces me manejo muy bien en lo que es inversiones y fui uno de los primeros clientes de Capitalia, que hoy día es un trader conocido en Chile. Ya. ¿Y qué pasa qué pasa que si yo pensando dije, oye, cuando salí de esta industria hace 4 años que empecé a emprender, dije, me voy a ir al área de finanzas, y dije, pero cuando el área de finanzas yo decía, a ver, supongamos que quisiera ser director por los años, que ya a un cargo más Ya. jerárquico, te das cuenta que te piden 7, 8 años de experiencia en la industria, como para ser director, ¿se entiende? Ah, sí, pues claro. Entonces todo depende del nivel jerárquico. Claro, si tú vas a Sí, ser director, gerente en el nivel estratégico, los años de experiencia pesan mucho cuando uno quiere cambiarse. Entonces ya en la práctica sí, pero tienes que seguir también, pero siendo... Walter, lo que te decía yo, también es cierto que hoy día las empresas también están más abiertas a recibir talentos de otras industrias, porque esto de pensar dentro de la caja y de que contratamos puros ingenieros para hacer el mismo análisis, vamos a llegar a las mismas respuestas, ¿te fijas? Yo también Entonces, creo lo las mismo, empresas están empezando a ver eso Claro, y es pero más yo te digo común que lo que traigan yo personas veo. de otros lados. Exacto, sí, es que no se trata de decir lo que yo deseo, si yo estoy de acuerdo contigo, porque también, de hecho, por ejemplo, en muchos puestos de Amazon a nivel de directivo tienen carreras que no tienen que ver con ingeniería. Y uno dice, ¿por qué tienen? Porque justamente ellos entienden de que el complemento entre muchos tipos de mentalidades, formas de ver, genera la innovación, las nuevas ideas.
Pero acá en Chile, Claro, como cuesta más eso, entonces tienen muy arraigado sí, obvio. el tema. Entonces yo doy un diagnóstico de lo que hay, no es lo que deseo o lo que debería ser, porque no es Sí, normativo. Claro, yo si tuviera que decir, estoy de acuerdo que debiéramos combinar distintos tipos de industria, porque uno puede recoger de una industria buenas prácticas o ideas sí, que claro. la otra industria generalmente no se ha llevado. Entonces, eso espero que vaya, que yo creo que va a cambiar, sí, Sí, efectivamente. por supuesto. Mira, de Tengo hecho, confianza. te podría comentar que estas iniciativas de diversidad en la industria, cuando nosotros hablamos de diversidad e inclusión, todo el mundo lo asocia con dos cosas. Uno, con que estamos hablando acerca de la inclusión laboral relacionada con la ley de inclusión laboral de las personas con discapacidad, ¿cierto? Y por otro lado, también lo asocian con la cuota de género, que hay que incluir más mujeres. Pero resulta que la diversidad y la inclusión no tienen que ver con eso, tiene que ver con este amplio espectro y paraguas en donde nosotros sabemos que cuando tú tienes grupos diversos de pensamiento, cultural, idiomático, educacional, social, genérico y muchas otras diversidades, sexuales, lo que sea, van a pensar distinto y los resultados de los análisis se enriquecen más porque llegan a ideas más creativas, a respuestas más simples, a respuestas más rápidas. Entonces, y eso, hay un montón de estudios relacionados al respecto de incrementar la diversidad en esos contextos. Entonces, las compañías están viendo eso y tienen estas iniciativas de diversidad e inclusión precisamente por eso, porque entendieron de que tiene que ser grupos diversos. Si somos todos ingenieros comerciales y todos vamos a mirar el problema de la misma línea en donde estamos parados, no vamos a encontrar más que una sola respuesta. Y ahí es donde vamos a reconocer a Einstein, que decía que uno no puede volver a solucionar o sea, no va a poder encontrar soluciones creativas si siempre está pensando de la misma manera. ¿Ok? Pamela, Uh-huh. en alusión al tiempo, tenemos una última pregunta que la dejamos pendiente de Ya. Claudia. Ella tiene Uh-huh. problemas con el micrófono, así que la voy a leer yo. Dice, Perfecto. estudio ingeniería de ejecución industrial y el semestre siguiente debo realizar mi tesis, pero aún no tengo tema. Entonces Okay. me he cuestionado bastante mis conocimientos, a veces siento que no son suficientes y siento que las empresas me dirán que no a la hora de proponerle un tema a trabajar. ¿Qué recomendación le darías o qué consejo A le ver, darías a ti? yo le recomendaría a Claudia que mirara en su corazoncito. Y entendiendo todo lo que ha aprendido hoy en la universidad y su autodiagnóstico del mercado, piense en qué cosa le gustaría, sueña con resolver. ¿Ok? Quizá, no sé, estoy elucubrando. Yo quisiera resolver el hambre mundial. La verdad es que sí, me encantaría que no hubiera más hambre en el mundo. Claramente eso es una aspiración muy, digamos, ideológica y muy poco probable que lo logre conseguir sola. Pero quizá en mi ámbito de acción yo hoy día podría aportar a, a un desarrollo creativo que le permita a una compañía que hoy día esté creciendo o que esté con problemas o que esté con reestructuraciones, porque convengamos que todo el mundo hoy día está en transformación, necesite apoyar. Y yo vincularía, como te digo, lo que yo quiero resolver, lo que yo quiero solucionar, con algo que sea una necesidad hoy día en el mercado, una oportunidad. Por ejemplo, hoy día, en modo pandemia, nos dimos cuenta de que la logística de última milla en Chile es un asco. No puede ser que China te esté mandando un producto en menos tiempo que Falabella dentro de Chile. Es vergonzoso, ¿cierto? Entonces, ¿dónde hay oportunidades hoy día? Hay desde el mundo industrial, estoy poniéndolo en el mundo industrial, Claudia, desde el mundo industrial, la logística, los medios de transporte, el entender la geografía de Chile y cómo la podemos mejorar, o sea, utilizar a nuestro favor para mejorar la logística de la última milla. Un proyecto que quizá una compañía desearía, pero por el cual no puede pagar. Y resolverle un problema. O, por ejemplo, ir a la misma contingencia y ver cómo están hoy día transformándose aquellas industrias que no están acostumbradas al e-commerce en el modelo e-commerce. Por ejemplo, ¿te imaginas comprando cemento por e-commerce?
Es una industria que nunca ha vendido en mercados digitales, o pintura, materiales de construcción en general, u otras cosas que uno dice, no, en realidad es súper difícil que lo vendan por e-commerce. Bueno, el generar algo mejor, una idea creativa, un proyecto para una compañía que esté en esa industria y que necesite esa solución. Yo creo que por ahí va, pero tienes que vincularla así con algo que a ti te motive a desarrollar, porque si bien es cierto, la tesis tú no tiene el objetivo de titularse y de cumplir con el grado académico que te piden para poder tener tu título, también es cierto que va a ser la única vez en tu vida a lo mejor que vaya a poder pegarte una rayada, por decirlo de alguna manera, creativa. Probablemente en ambientes laborales después te va a costar un poco, pero es la oportunidad para hacerlo, para jugársela. Si total, nadie va a ver el resultado de la tesis, salvo la empresa en la que tú hagas este ejercicio, y el aprendizaje para ti va a ser gigantesco. Eso es lo que yo podría recomendarte, Claudia. Bueno, vamos a plantear la última pregunta que tenemos en el chat porque ya estamos en el tiempo, así que para cerrar la sesión de hoy, tenemos una pregunta. Patricio nos comenta, dice, yo quería hacer una última pregunta que es un tanto importante. Hablaron de mantener las redes y evitar la soledad, pero ¿qué pasa con las personas con síndrome de Asperger que el estar en las redes sociales y redes de trabajo es en sí un foco de estrés? ¿Cómo se aborda esto en forma inclusiva? Agrega Eileen. Yo creo que hoy día ese es un tremendo tema que está al debe en todas las organizaciones. Yo creo que hoy día la educación, las empresas, las organizaciones, el gobierno, ninguno de nosotros sabe cómo abordar inclusivamente este tipo de síndrome. Entonces, yo diría que hay que buscar una manera creativa de incluir a esas personas. No las podemos dejar fuera. Es más, hace unos días escuché a un especialista que decía que el modelo de diagnóstico del el espectro autista está planteado solo en las características que ha presentado los hombres que tienen espectro autista y que se puede diagnosticar por algunos de los indicadores que ellos tienen, pero que para las mujeres es completamente distinto, porque las mujeres tenemos la habilidad de imitar comportamientos. Entonces, el espectro, algún nivel de espectro autista en una mujer podría pasar desapercibido. Y eso es súper crítico, porque ya partimos que del diagnóstico estamos mal. Entonces, ¿cómo lo incluimos? Yo creo que puede haber técnicas y todo, pero ya están más asociadas efectivamente al tratamiento, digamos, médico relacionado con esto y cómo incluimos ese tratamiento médico en el mundo laboral para que no se sientan excluidos. Eso es lo que yo te podría decir al respecto. Bien. Bueno, muchas gracias, Pamela. La verdad que estamos al borde del tiempo programado, pero creo que